Gracias por acompañarnos desde el inicio. Debo decir, antes de empezar la discusión, estas informaciones de sumo interés que vamos a compartir con ustedes en torno a la Ley General de Igualdad y No Discriminación, que este es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en Así las Cosas, porque de una forma u otra, cada uno de estos grupos vulnerabilizados han tenido espacio en nuestra mesa, han tenido tiempo para discutir y expresar sus ideas y han visto su representación a través de cada uno de los aspectos que aquí se han desarrollado en torno a la participación política, posible o no, al emprendedurismo, a la participación social, a ese liderazgo que muchos y muchas de ellas representan en la sociedad actual. Tenemos una batalla cultural, por supuesto que sí, la más difícil de vencer, la que debemos combatir día a día. ¿Con cuáles armas? Con el conocimiento, con la apertura. Esa gente que ha tenido la oportunidad de leer, de ir más allá, de abrir la mente, de viajar, de comparar las naciones, de conocer cómo de manera progresiva nuestros derechos deben ser respetados, pues tiene, diríamos, un poquito más de apertura y sensibilidad para tratar estos temas. Yo le solicito que usted simplemente escuche, que siga investigando. En una hora es imposible abordar absolutamente todo, pero sí podemos levantar la chispa de la sed de información, esa necesidad de seguir hurgando. Estas informaciones que necesariamente serán parte del debate público que ojalá persista durante muchos meses, así tal cual cuando nosotros reformamos la Constitución en el 2010. Por ahí vamos a empezar. Aquí está Orlidi Hinoa, abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal, y con ella Natalia Pereira, abogada y consultora externa de Conavicida. ¿Cómo República Dominicana inicia esta discusión sobre la necesidad de una ley general de igualdad y no discriminación? Bien, gracias Tatiana, agradecemos la invitación. Esta idea surge realmente del doctor Víctor Terrero, que es el director ejecutivo de Conavicida. Fue inspirado por una actividad que se llamó Diálogo Nacional, celebrada en junio del 2013, con el apoyo del PNUD, ONU-SIDA y la Comisión Global para VIH y Derecho. En esa actividad nos percatamos de que existen muchas deficiencias, tenemos muchas leyes, pero no se cumplen o se malinterpretan, y hay muchos grupos que se sienten en una situación de vulnerabilidad y constantemente tienen sus derechos cercenados o no pueden ejercer totalmente estos derechos o disfrutar de ellos. Aún están constitucionalizados, porque es la discusión que tienen muchos grupos, gente que ya está opinando por allí con todo el deseo y el derecho que tienen, no de hacerlo, de por qué si el artículo 39 de nuestra Constitución les incluye, necesitaríamos entonces desde el 2013, como decías tú, esta discusión hasta parir este proyecto de ley. Orlidi. Esa es la pregunta que mucha gente se hace, si necesariamente con otra ley más vamos a solucionar un problema tan serio como el de la discriminación, pero es evidente que hay un vacío jurídico en la normativa actual, a pesar de que la Constitución establece el principio general de igualdad y de no discriminación en el artículo 39 y obliga al Estado a implementar políticas públicas de prevención de la discriminación y de sanción de los casos de discriminación. El Código Penal se refiere, dentro de lo que cabe, tipifica la discriminación y establece una pena de 2 años privativa de libertad. Sin embargo, no desarrolla en detalle cómo se subsumen los casos de discriminación, en qué consistirían para poder entonces dar una respuesta más oportuna. Solamente se dedica a definir la discriminación. Entonces esta ley lo que viene es a desarrollar de la forma más amplia posible cuáles serían las prácticas discriminatorias en las que puede incurrir tanto el Estado como un particular, dependiendo del tema de que se trate, si es educación, si es salud, si es medio de comunicación, si es ámbito laboral, etcétera. Y aparte de eso, incluye, que es muy importante, una serie de herramientas que no solamente tienen que ver con la perspectiva penal, para que toda persona que haya sido víctima de discriminación pueda accionar en justicia y pueda haber resarcido sus derechos, que es lo que en la actualidad no tenemos. No tenemos vías para poder garantizar la no discriminación y la igualdad. ¿Qué ha pasado desde el 2013 hasta la fecha, Natalia? Cuéntame de esas reuniones, de esos diálogos entre diferentes sectores para ponernos de acuerdo, porque debemos estar de acuerdo. Sí, en principio entonces lo que se ideó fue conformar una mesa multisectorial. Luego esa mesa pasó a ser un grupo nacional, y el nombre claro está, para la eliminación de toda forma de estigma y discriminación,
que evolucionó dentro del anteproyecto, como lo veremos más adelante, en el comité. Este grupo nos reunimos varias veces, desde el 2014 activamente, conformado por todos los sectores, ya sea público, privado, ONGs locales, claro, especializadas en la temática, ONGs también internacionales como el PNUD, ONU-SIDA, bueno, hasta tenemos la colaboración de los parlamentarios y parlamentarias para Acción Global, o en sus siglas en inglés, PGA, que inclusive tuvimos una reunión el pasado 10 de este mes y colaboraron senadores como por ejemplo Julio César Valentín, Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, también el diputado Santana, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea que sí hay cierto conocimiento, han habido varias colaboraciones entre los grupos, inclusive para el anteproyecto hicimos varios grupos focales, con cada grupo específico en situación de vulnerabilidad. O sea que este ha sido un proceso muy participativo, incluyente, inclusive le estábamos diciendo a todos que difundieran, que todo el mundo era invitado a la socialización, porque esto es un anteproyecto para todos y todas. Es una cuestión general, nacional. Lo que se pretende es introducirlo a través del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Del Poder Ejecutivo. Es lo que ahora es el siguiente paso. Ya lo hemos entregado formalmente a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ellos están estudiándolo. Estamos en coordinación, porque todavía tienen que delegarlo a otras instituciones, socializarlo aún más. Y luego entonces ya se procederá a someterlo. ¿Ha sido receptivo el Ejecutivo? Sí. Inclusive el presidente es una buena noticia, porque en el plan de gobierno actual incluye que se cree una ley de igualdad y no discriminación. Fíjate, qué como interesante. una iniciativa priorizada. Exactamente. Qué bueno. Y ya no estamos en campaña, o sea que hay menos riesgo. Exactamente. Sí, y es importante Tengo que también decirlo, es importante también decir que a pesar de que la ley tiene un enfoque muy particular en los grupos vulnerabilizados, porque son los grupos que sufren de una forma más directa la discriminación, esta es una ley que sería de aplicación general y por los ámbitos que aborda, que vamos a ir viendo más adelante, es una ley de la cual pudiera asirse cualquier persona que sufra discriminación en el ámbito público o privado. Es decir, que no se vea solo como la ley de los grupos vulnerabilizados, sino como la ley general que está para protegernos de la discriminación y para garantizar la igualdad de todas y todos ante la ley. De esos grupos, es bueno decir, Orlidi, plantearlo tal cual. Oigan, estamos hablando de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, la comunidad LGTBIQ, trabajadores y trabajadoras sexuales, migrantes, personas usuarias de drogas, personas viviendo en pobreza extrema, las privadas de libertad, en razón de las situaciones particulares de discriminación que sufren. O sea, no nos estamos circunscribiendo a la comunidad LGTB, que yo creo es la más controvertida de todas. ¿Qué tenemos en Argentina, Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, Honduras, que ya tú, Orlidi, pudiste estudiar en comparación con lo que se está produciendo en República Dominicana? ¿Qué tan profundo han ido esos países? La verdad es que en varios países de la región, incluyendo México y Argentina sobre todo, se han implementado políticas públicas efectivas para disminuir los casos de discriminación y leyes especiales para ciertos grupos vulnerabilizados. En el caso de Argentina, por ejemplo, recientemente se aprobó en el 2014 la ley de identidad de género y orientación sexual, que digamos es como el marco jurídico paraguas a nivel latinoamericano. Es una ley muy interesante porque es una ley que reconoce el derecho que tiene todo individuo a poder expresar libremente su identidad de género sin ningún tipo de trabas por parte del Estado. Políticas similares también ha implementado México, Brasil, es decir que digamos el ánimo a nivel regional es ir garantizando cada vez más derechos a estas comunidades que han sido las comunidades más excluidas y más discriminadas durante toda la historia, y la idea es lograr una equidad y una igualdad entre todos, así como está la comunidad trans y está la comunidad LGBTI y están las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad, todas ya deben tener el mismo derecho ante la ley y ante el Estado, y deben de tener la misma posibilidad de gozar de los bienes y servicios que todos gozamos. Por ejemplo, aquí es bastante común, y ya hablando en sentido general, y en un país mulato, lo cual es bueno resaltarlo, porque este es un país donde todas y todos somos mulatos en su mayoría,
hay establecimientos públicos donde a ti te impiden la entrada simplemente por tu color. Nos reservamos el derecho de admisión. Eso es una coletilla bastante común en varios establecimientos. Y eso es considerado, ya es considerado discriminación por la Constitución, pero la ley, el proyecto de ley establece sanciones específicas para esos establecimientos que te impidan la entrada a ti, o restaurantes que no te brinden un servicio simplemente por tu ser mulato, o sea, o negro, o por tu ser LGBTI, por ejemplo, que he visto ya varios casos en algunos restaurantes donde se le impide la entrada a una persona porque no cumple con ciertos criterios que tienen dentro de ese establecimiento. Es decir, que la ley no basta, es evidente que una ley no basta, pero yo pienso que una normativa de este tipo, de la cual se tienen que desprender protocolos, planes de acción, tanto a nivel nacional como a nivel de lo local, va a ser importante para promover ese cambio cultural que hace falta en la República Dominicana. Aquí la discriminación está bastante normalizada y eso es peligroso. Óyeme, ¿cómo está la cosa en República Dominicana? Me gustaría conocer un poco para que los oyentes y los televidentes tengan a su vez los números o ciertas estadísticas, cómo anda el tema de la participación, qué tanto involucramiento tiene la comunidad LGTBI y las mujeres de la tercera edad. Cuéntame de todos estos grupos. Bueno, todos estos grupos participan activamente y ya tienen sus organizaciones bien constituidas, inclusive se mantienen haciendo seminarios, capacitando, que es la parte que quería también recalcar, que este anteproyecto, más que ser un instrumento punitivo, es de reeducación, es de prevención, de promoción, del derecho de la igualdad. Si no fueran por ello, no nos enteráramos, por ejemplo, de los crímenes de odio que están sucediendo. Que me decían aquí 5, pero ustedes mal calculan que son más, ¿no? Porque no se publican, ¿no? Quizás no le da la cobertura, no se contabilizan. Que hay un problema de invisibilización en las estadísticas nacionales. O sea, esos no son casos que se desagregan como tal ni se incluyen como tal. Se engloban dentro de homicidios cuando se engloban. Y entonces por eso no se puede hablar de un número muy específico. La gente entiende que porque estos seres humanos se dediquen a ciertas actividades comerciales, porque así la vida les ha colocado en el lugar de tener que hacerlo, nadie lo desearía, merecen la muerte, no merecen ser respetados, merecen todo tipo de atropellos, vulgaridades y cosas increíbles que usted no puede imaginarse. Por eso estamos tratando el tema. No se trata de que usted lo acepte, debería aceptarlo, con el simple respeto de entender que son seres humanos. Por el momento nos bastaría. Nos vamos a la publicidad, vamos a empezar punto por punto de los neurálgicos, de los más importantes de este proyecto de ley, para que usted lo conozca, para que usted pueda ser parte del debate público, pueda opinar, y antes de empezar a criticar por ahí en los tantos foros que se arman y discusiones en las redes sociales, tenga al menos una pequeñita noción con este espacio que destinamos en el día de hoy en Así las Cosas. Ya regresamos. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso.